Bueno, pues bienvenidos a este último capítulo que estamos tratando sobre el tema de la adoración, que es aceptable a Dios y de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Hay que tener claro que la perspectiva, la visión que los verdaderos creyentes debemos de tener sobre la adoración es que hemos sido salvados para la adoración, para adorar a Dios. Leemos en el texto de Hebreos capítulo 12, verso 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Aquí, como en otras partes de las Escrituras, en el Nuevo Testamento, el verbo servir se traduce de un verbo de un griego, latreo, y esta palabra griega siempre tiene que ser traducida como adoración. Podríamos hacer una paráfrasis de ese texto de Hebreos y más o menos lo leeríamos así, puesto que hemos recibido el reino inconmovible y puesto que nos hemos convertido en adoradores de Dios, entonces vamos a responder a Dios que nos ha convertido en sus adoradores, adorándole a Dios aceptablemente. Este mismo pensamiento es más o menos el que hay en la mente de Pablo cuando en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, en el primer versículo, nos dice que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, literalmente vuestra adoración continua espiritual. Esto lo vemos en Romanos 12. Ahora volvemos al capítulo 12 de Hebreos y nos quedamos en el verso 28 y 29. Aquí se nos indica que nuestra adoración, nuestro servicio a Dios, tenemos que realizarlo siempre con temor y reverencia. Y es curioso que el último versículo del capítulo 12 nos indica claramente como una advertencia porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aquí nos puede venir rápidamente a la mente la imagen de Nabat y Abiú, los dos hijos del sumo sacerdote, primer sumo sacerdote de Israel, Aarón, que murieron porque salió fuego que los consumió al ofrecer una adoración incorrecta, una adoración que Dios no había establecido. En otra palabra, lo que la palabra de Dios intenta decirnos es que es mejor adorar a Dios aceptablemente. ¿Por qué? Porque Dios se toma muy en serio la adoración, si la que le dirigimos a Él es aceptable por Él o no lo es. Y es que la adoración aceptable para Dios se produce como resultado de la salvación. Un no creyente no puede adorar aceptablemente a Dios. La adoración es el resultado de la salvación. Y por eso la palabra de Dios invita a que el creyente, aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha creído en Jesús como Señor y Salvador, y cree que es su Salvador, le invita a que se ofrezca como un sacrificio vivo, santo, espiritual para Dios, las 24 horas del día. Que esa adoración la produzca con temor y con reverencia. Y repito, porque Dios es fuego consumidor. Y realmente como creyentes tenemos que estar preocupados si nuestra adoración no es la correcta y las consecuencias de esa adoración incorrecta lo que va a traer a nuestra vida. Por ejemplo, tenemos problemas en nuestra vida, vemos que las cosas no andan bien. Vemos que hay desorden en nuestra vida
Y quizás si nos atreviéramos a hacer una lista de las cosas que pueden estar ocurriendo en nuestra vida que no nos permiten vivir en paz, que no nos dejan en paz, quizás podríamos colocar, si fuera así, colocar en la parte superior de esta lista: tal vez no estoy adorando a Dios con un verdadero corazón y un espíritu de verdad, con temor y reverencia. Si es así, que esto sobre adoración está en el principio de la lista, las consecuencias que vivimos, esa falta de paz, de seguridad, de saber hacia dónde vamos, falta de paz y presencia de temor, las consecuencias que estamos viviendo ya pueden ser el castigo, el resultado de no ofrecer a Dios con nuestra vida una adoración aceptable. ¿Cómo se manifiesta la verdadera adoración aceptable a Dios en nuestra vida? Pues en primer lugar se manifiesta en la relación que nosotros tenemos con el resto de los creyentes y sobre todo con los creyentes más cercanos a nosotros. En la carta de San Pablo a los Romanos nos advierte, y yo os invito a que leáis ese capítulo, el capítulo 14 de esta carta, nos advierte acerca del peligro de hacer caer a un hermano que es más débil o destruirle por causa de esa libertad que tenemos. Esa falta de cuidado nos advierte de entrar en polémicas con los hermanos más pequeños en la fe o con el otro hermano. Y en el verso 18 de ese capítulo se nos dice: porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios. En otras palabras, la adoración aceptable a Dios se manifiesta en cómo tratamos a nuestros hermanos en la fe, cómo nos relacionamos con nuestros hermanos en la fe. Otra de las facetas de una adoración aceptable es cuando nos empeñamos en ganar a otras personas para Cristo. Con la evangelización. En Romanos 15:16, Pablo da gracias a Dios porque lo llamó a él al ministerio, o sea, a proclamar el evangelio. Y él, sobre su llamado al ministerio, hace una declaración sorprendente. He sido llamado para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. En otras palabras, Pablo vio a los futuros convertidos gentiles como una ofrenda que él podía presentar delante de Dios, que ofrecía a Dios. Ahora, tú y yo no llegaremos quizás a tener el ministerio de Pablo, digo quizás, del alcance de Pablo. Pero ese principio de evangelizar y ganar a otros para Cristo, para llevarlos como un fruto delante de Dios, es adoración. Cuando ganamos a alguien para Cristo, eso es adoración. Y adoración que Dios acepta. Cuando reconocemos que son para Él. Otra tercera faceta del área de la adoración en nuestra vida es cuando damos de nuestros bienes para cubrir las necesidades de los otros. Pablo escribió una carta a Filipenses en la cual él da gracias por un donativo, una ofrenda que le habían enviado, de dinero que le habían enviado para sus gastos y para poder vivir. Se alegra de ese envío y lo reconoce como un acto de amor que los filipenses tienen hacia él. Y en el capítulo 4, verso 18 dice:
pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ese regalo que la iglesia de Filipos le envía, económico que le envía a Pablo, él, para satisfacer la necesidad que tenía en el momento, esto era algo que recibía con agradecimiento y era algo que reconocía como la adoración de los filipenses. Y es que la adoración aceptable a Dios, la adoración que Dios busca y le agrada, es cuando damos de nuestros recursos para apoyar a los santos, para apoyar a la obra de Dios, para apoyar a los necesitados, para apoyar el ministerio de Cristo. Que Dios ama al dador alegre. Y no cuando escatimamos y nos presentamos y decimos y justificamos y damos razones por las cuales no vamos a apoyar a los otros. Por eso Pablo dice que Dios ama al dador alegre y que nunca hay que dar con tristeza o por necesidad o porque estamos obligados, sino con un corazón alegre y generoso. Y eso es adoración aceptable a Dios. Ahora, estas tres primeras características que hemos visto. Adoración es el resultado o viene del resultado de cómo tratamos a los demás cristianos, cómo nos relacionamos, qué comunión, qué coinonía tenemos con los demás creyentes. Adoración es cuando ganamos a otros para Cristo. Por eso debe de haber un empeño continuo en nosotros en la evangelización, porque eso es nuestra adoración continua o parte de nuestra adoración continua. Y dar de nuestros bienes para satisfacer la necesidad de los demás cuando compartimos. Eso es adoración. Porque la adoración es compartir. Compartir amor, compartir el evangelio, compartir los recursos. Cuando esto se hace con sinceridad de corazón y alegría, eso exalta a Dios, honra y glorifica a Dios. Y es el modo por el cual Él se manifiesta a través de nuestra vida. Y cómo estamos demostrando que somos obedientes a los principios de la palabra de Dios. Somos obedientes a Él. Y así también mostramos que amamos, cuando amamos muestra a los que Dios también ama. Los santos, a los perdidos, a los necesitados. Por eso, compartir con otros nuestro testimonio, la evangelización, nuestro compañerismo, nuestros recursos, compartir con otros es adoración aceptable. Otras facetas, otras áreas de nuestra vida que muestran que estamos ofreciendo una adoración aceptable es cuando vivimos una vida de bondad, de justicia y de verdad. Dice Pablo en Efesios 5, 8, 10. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Vivir una vida de bondad, de justicia, de verdad. En otras palabras, vivir una vida de santidad personal. Se convierte en una vida de adoración aceptable para Dios. Sed santos, nos enseñó nuestro Señor, como vuestro Padre es santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces vemos otra relación entre la adoración, la vida de adoración y una vida de santidad personal. Ser llenos de frutos de justicia, ser llenos de buenas obras.
Pablo lo dice en Filipenses 1:11. Ora por los filipenses para que estos sean llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Cuando hay frutos de justicia en nuestra vida, cuando hay frutos de misericordia, cuando hay buenas obras, cuando hay santidad, cuando hay bondad, cuando hay piedad, esto se convierte en una adoración aceptable para Dios. Otro de los aspectos de nuestra vida que indican que hay una adoración aceptable a Dios es cuando vivimos una vida de piedad y honestidad. Dice en 1 Timoteo 2:3 Pablo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es lo que es bueno y agradable? Pues el final del versículo 2 nos lo dice, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Piedad y honestidad. Honestidad, verdad, justicia, santidad, moralidad son características de una adoración que Dios acepta. Cuando vivimos así, no tengamos duda, Dios acepta esa adoración. Dios acepta esa adoración. Basamos todo en lo que nos dice la palabra de Dios, no nos inventamos cosas. Hemos visto al principio tres aspectos o tres textos relacionados con la adoración aceptable a Dios, en lo que tiene que ver con la relación con el prójimo. Y después estos tres textos después que tienen que ver con lo que tiene que ver con la santidad personal, que es dentro de la faceta de la adoración. O sea que tiene que quedar claro que la adoración no es algo solamente cultico. La palabra de Dios nos enseña con claridad que la adoración es un estilo de vida que se manifiesta en áreas personales como la justicia personal, la bondad, la misericordia. Y se manifiesta también en la relación que tenemos con el prójimo. Ya el Señor nos enseñó aquella parábola del buen samaritano, ¿no? ¿Quién es el prójimo de mi hermano? ¿Quién es el prójimo? No podemos mover el hombro como diciendo, ¿soy yo acaso, como dice Caín, guardián de mi hermano? La respuesta de Dios siempre es sí. Eres guardián del prójimo. No puedes mover el hombro. Ese guardián del prójimo hacia el prójimo que se nos lleva a la evangelización, a testificar de Cristo, a llevar a los inconversos a los pies de Jesús y que se nos manifiesta en cubrir con nuestros bienes las necesidades del prójimo. Ahora sí, por último, la adoración es alabar a Dios y dándole gracias. No es solamente adoración alabar a Dios. Adoración en nuestra vida continua, completa. Y dentro de esta vida está el alabarle. Dice el texto de Hebreos 13:15, por tanto ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Este quizás sea el punto quizás culminante por ser más visible de la adoración, pero es el punto que todos pensamos, que todos llegamos al acuerdo de que, bueno, adorar es alabar. No, es vivir. Ahora, cuando nos reunimos para adorar, cuando cantamos, cuando alabamos a Dios con nuestro corazón, con sinceridad y con verdad y con nuestros labios, y le damos gracias, eso es adoración también.
Ahora miremos el versículo 16. Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque tal sacrificio agrada a Dios. Sí, el primer versículo anterior con este 16 está junto. Todo es adoración, ¿lo entendemos? Dios quiere que nos unamos para alabarle, para bendecirle, para glorificar su nombre, darle las gracias, como un padre quiere que rodearse de sus hijos y pasar buenos momentos con sus hijos, con su familia. Pero Él no quiere que olvidemos que nuestra adoración es un estilo de vida, haciendo el bien y compartiendo. Por eso Hebreos 18, 15 y 16 hay que ponerlos juntos, no reunís y no, va todo junto, es adoración todo. Realmente resume una vida de adoración. Porque la adoración es de todos los días, no solo de los domingos. Si creemos que podemos vivir, y lo hemos dicho muchas veces, y lo tenemos que decir por desgracia muchísimas veces más, pero es así, si creemos que podemos vivir como nos da la gana de lunes a sábado, y luego ir a la iglesia el domingo y adorar, estamos muy equivocados. Porque la adoración nunca se va a producir en una vida que está vacía de Dios, que no se llena de Dios, que no se llena de su palabra, que no se llena de la obediencia a su palabra. Una vida en la cual está vacía de Dios no se puede producir nunca la adoración. Se producirá a veces ruido, y a veces un ruido muy desagradable y ruidos con muy mal testimonio. Pero una vida vacía de Dios no produce adoración. Ni la adoración tampoco se produce porque a nuestro alrededor hay medios artificiales de música, de alabanza. Este es el corito que me gusta, la canción que me gusta, la música, La adoración nunca puede ser estimulada por medios artificiales. Siempre, como diría el texto que leemos sobre el amor, viene a ser todo como una campana resquebrajada en una versión popular que produce ruido. No es un tañido agradable a Dios, es ruido. A veces necesitamos estar en un edificio religioso porque esto me lleva a la espiritualidad. Ya repito, o escuchar determinado tipo de música que nos cree un ambiente espiritual. Esto no es adoración. La adoración procede y siempre procede de un corazón lleno de Dios. Es decir, que cuando nos reunimos en la asamblea de los creyentes para adorar a Dios, si este tiempo no es la continuación de una vida de adoración, la verdadera adoración nunca se producirá, nunca manifestará a Dios. La adoración, y con esto acabo, debe de ser una forma de vida en el creyente. Hay mucho más que profundizar en este tema. Quizás más adelante, espero que no dentro de mucho tiempo, quizás en la iglesia podamos profundizar un poco más en la adoración. Pero recordemos la palabra de nuestro Señor Jesús a aquella mujer samaritana en el pozo de Jacob. Ni aquí ni allá, ni en Jericín ni en Jerusalén. Porque viene la hora, y la hora ya ha llegado, ya es la hora que el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu
y en verdad. Que el Señor os bendiga.